Este programa llega a ustedes gracias a tal cual prometimos al inicio del programa. Ya el doctor Ibrahim es un consuetudinario visitante de nuestro programa y es el director del INDEN, del Instituto de Diabetes y Nutrición, Hospital Escuela Doctor Jasuri Valés. Bienvenido a tu programa. Gracias, doctor. Gracias. Muy feliz de compartir con usted nuevamente y con ese público que nos está viendo y podemos aportar algo a la salud del pueblo dominicano. Excelente. Esta primera parte del programa, usualmente con personas que son invitados recurrentes, es más corta, pero vamos a recordarle a los televidentes el doctor Ibrahim, dónde nació, dónde creció y cómo llegó rápidamente aquí a República Dominicana, al punto tal de que se entrena como cirujano general y además de eso es ciudadano dominicano. Adelante. Yo soy originalmente de Siria, de una ciudad que se llama Antrados, donde los fenicios, los primeros, comenzaron su comercio en el mar Mediterráneo hace muchos miles de años. Llegué al país en el 1992. De una vez, yo era médico y ya entré en la residencia de cirugía en el hospital Luis Eduardo Aybar con el profesor Rubén Andújar. Y me gradué de cirujano y era por un tiempo corto, va a estar con él. Y ese tiempo corto ya van más de 30 años. Por supuesto, orgullosamente soy dominicano, junto a que mi esposa y mis hijos. Y ya soy parte de ustedes más que allá. Excelente. ¿Qué cosas te gustan del país? ¿Qué cosas tú entiendes que te han aplatanado? Mire, es que no creo, yo he conocido he viajado mucho, pero creo que el pueblo dominicano es el pueblo más acogedor, que le gusta ayudar a los extranjeros. Y el extranjero que viene a República Dominicana nunca se siente que es extranjero. Y por eso usted ve muchos migrantes vienen de paseo aquí y se quedan y ya son dominicanos. Yo soy el mejor ejemplo. Dentro de la amplia cocina dominicana, ¿qué es lo que más te atrae? Es todo, es todo. Yo Pero algún como plato favorito, por ejemplo, ese pastelón de plátano maduro con todo, queso. pero para que usted sepa, quizás la gente se sorprende. Yo soy amante del monfongo. Del El mofongo. monfongo original, eso es el sabor exquisito Ok. de la cocina. Y en términos de la música, ¿tú bailas merengue? Es que yo no bailo ninguno porque parece que es un defecto genético, Ajá. pero me encanta, disfruto el merengue, disfruto la salsa, pero yo no sé bailar. Ok. O sea, lo disfrutas como Sí, lo yo, disfruto, sí, escuchando. sí. Y yo sé quién baila bien y quién no, pero yo no domino, no sé bailar. Tú mencionaste al doctor Rubén Andújar. Hay dos mentores. Uno es el profesor Andújar Pimentel, con el que tú estuviste entrenando y además, después que terminaste la residencia, pues estuviste a su lado en la práctica privada por muchos años. Resúmele a los televidentes quién fue Rubén Andújar. Wow. Para hablar del doctor Andújar creo que necesitamos no unos minutos, muchos programas.
un ser humano excepcional, de todos los sentidos, de las personas más éticas que uno puede tener que aprender. Porque de cirujano exitoso, eso ni hablar de su mano quirúrgica, de su habilidad. Pero adicional a eso, su parte ética. Yo aprendí mucho con él. Por supuesto, la parte clínica, la parte quirúrgica, las habilidades, pero más la parte humana y la parte ética. Eso es impactante. Todo lo que tuvimos cerca y al lado del doctor Andújar, sabemos esa cualidad humana que es muy necesaria hoy y hace mucha falta para los médicos de la nueva generación, la parte ética, no solamente la habilidad desde el punto de vista médico. Sí, y además destacar sin duda la solidaridad que Sí. siempre tuvo con sus alumnos y con sus colegas. Hay otra persona que yo sé que también es uno de tus mentores y es una persona que quizá pocas personas puedan conocer algunas anécdotas directas de personas como tú, y es el doctor Jorge Abraham Jasuri Valés, fundador de la Universidad Iberoamericana, ideólogo de ese proyecto y del Instituto de la Diabetes. Danos también una panorámica del doctor Jasuri. El doctor Hasori también es un ser humano extraordinario. Creo que nació en una época fuera de serie, porque ese proyecto que lo pensó hace 50 años, me refiero al Instituto Nacional de Diabetes y luego la universidad, aquel tiempo no era común, porque pensó en cosas que nadie en ese tiempo quizás podía pensar. Cuando nadie sabía de diabetes, cuando era la diabetes algo como desconocido, y dedicar tiempo y esfuerzo para fundar una institución dedicada al manejo de la diabetes hace 50 años, eso es mucho, ya 53 años. Y el doctor Hasuri es una persona también demasiado hábil, de mucha capacidad. Se siente lo que lo conocen superficialmente, piensan que una persona que habla duro de corazón, muy rígido, y todo lo contrario. Esa es la persona de corazón más sencillo que uno podía entrevistar en su vida. Y tuve el privilegio de estar a su lado varios años y por supuesto aprendí mucho de él. ¿Hay alguna anécdota que te llegue así a la cabeza para que la gente eh, pueda entender así rapidito quién era el profesor Jasuri? Sí, el doctor Hasuri, que es una cosa, una personalidad extraordinaria. Cuando usted pida cita o entra a su oficina, de la puerta de afuera, cuando usted está entrando, de los ojos usted sabe que necesita. Entonces usted va a pedir de una vez, pone que hay problema en el hospital y que no podemos aumentar los sueldos y esas cosas. Y si usted viene a ofrecer cosas de una vez, capta en los ojos una habilidad extraordinaria. Pero, repito, de corazón al inicio, quizás le dice a uno frente a cualquier solicitud que no, de una vez. Pero a las 2 horas ya está haciendo lo que uno lo solicitó. Entonces, estamos recorriendo un poquito de la historia y recuérdale a la audiencia en qué año nace el INDEN, cuántos años tiene y la capacidad que tiene Sí. instalada en estos momentos. El hospital nació en el 1972. Por supuesto, no era en el sitio donde la gente sabe ahora, en la calle Barahona, era una habitación, unos 2 consultorios sencillos, pero frente al servicio que daba el hospital o esa unidad al inicio, de una vez el doctor pensó en grande y se construyó el Instituto Nacional del Diabetes en la avenida de Los Ríos, donde todo el mundo sabe dónde queda. Y fue inaugurado en los años 84, 85, en aquel tiempo. Y hasta el momento seguimos allá y seguimos creciendo. ¿Cuántas camas tienen ustedes? El hospital tiene cerca de 85 camas. Y la parte básica es el servicio ambulatorio que ofrece el hospital. Aunque la diabetes es la columna vertebral de todos los servicios que se ofrecen, pero tiene todas las especialidades extra anexas a la diabetes y las complicaciones. Por tanto, el hospital creo que son 2 o 3 especialidades que no tenemos.
De lo contrario, tenemos todas las especialidades. Una persona, O sea que es un hospital un general. hospital general, una persona con diabetes o sin diabetes, acude al hospital, puede recibir casi el 100% de los servicios que desea. Eso es importante. Sí. Dentro de los servicios que ustedes brindan con especificidad al paciente diabético, háblanos desde la niñez, desde el Sí. diabético tipo 1 hasta... Sí, nosotros, la persona que tiene diabetes, que acude la primera vez al hospital, tenemos una consulta, la llamamos consulta de primera vez, donde se le hace screening de todo, tamizaje de todo lo que tiene el paciente. Por eso esa consulta puede durar hasta horas y se le indican todos los estudios necesarios para abrirle el expediente electrónico a esa persona. Y luego, según el estado, según las condiciones, se le va a dar seguimiento. Al igual, todas las personas que tienen diabetes tipo 1 o los niños con diabetes tienen un departamento, le llamamos, o tiene el nombre de insulina, 2 muñequitos, porque tratamos de enseñarle a los niños que la diabetes no es una enfermedad, sino un compañero en el camino toda la vida, para que sientan identificados con eso, pueden ayudar a que tengan una vida sana. Y luego esas personas con diabetes, cualquier necesidad ya de consulta de oftalmología, consulta de cirugía, de nefrología, de gastroenterología, de neurología, de nutrición, de control de peso, toda esa especialidad está controlada y que están llevadas así. ¿Cuántos pacientes más o menos ven ustedes al día en el INDEN? Nosotros lo promedio de servicio en el hospital, en su sede en Los Ríos, promedio entre 700 a 800 servicios al día. De lunes a viernes. De lunes a viernes y los sábados hasta el mediodía, la consulta ambulatoria. Y le recordamos que en la carretera media tenemos una sucursal llamada Linden 2, donde también atienden promedio 300 pacientes al día. ¿Y cuál es la, la queja principal por la que un paciente diabético usualmente va al hospital? Lo bueno del servicio continuo de diabetes que van por rutina, porque la persona con diabetes Seguimiento. siempre se educa que cada 3 meses tiene que visitar su médico, ya que en el hospital, ya que en otro centro, ya con otro médico en su clínica privada, no importa. La persona con diabetes es como regla, cada 3 meses tiene que hacer evaluación general de su condición de diabetes y ir acomodando o corrigiendo o manteniendo el mismo tratamiento de sus medicamentos. Mientras que las personas que no llevan ese rigor de seguimiento no sienten nada, pueden desaparecer varios años y cuando llegan ya llegan con alguna complicación, ya que en los ojos, complicación cardíaca, en los pies, en los riñones, en cualquier órgano. Por eso exhortamos siempre a la persona con diabetes, y es un departamento muy importante que tenemos en el hospital, es el departamento de educación, porque tenemos que educar al paciente, tenemos que educar sus familiares y sus acompañantes. La importancia de saber todos los detalles sobre la diabetes y cómo convivir con esa patología o esa condición de vida. Por eso nosotros ya tratamos de cambiar la palabra de paciente diabético a una palabra es persona con diabetes, para que no se sienta que está enfermo, porque usted tiene 40 años y tiene el diagnóstico de diabetes. Eso no es una enfermedad si usted la cuida, es una condición. Entonces lo llamamos personas que tienen diabetes, no es un paciente diabético. Excelente. Nosotros vamos a hacer una primera pausa. Y estábamos hablando del Instituto Nacional de la Diabetes, de la capacidad hospitalaria, el número de pacientes que tienen. Y un mensaje muy importante y es personas que viven con diabetes, para tratar de cambiar el término enfermos con diabetes, tratando de
como un programa de orientación a la comunidad, de hacer saber la importancia que tiene de tan pronto usted es diagnosticado o está en sospecha de visitar al médico y tener controles. Vamos a identificar ahora cómo se hace el diagnóstico de diabetes. La diabetes, siendo una enfermedad que puede ser muy compleja, que puede llevar a mucha complicación, es una de las enfermedades de más fácil diagnóstico. No creo que existe otra enfermedad más fácil de diagnosticar que la diabetes. Es una gota de sangre, 3 a 5 segundos de espera y saber el valor de la glicemia. Entonces, hay medidores en la casa de glicemia, en la farmacia, donde sea, con una gota de sangre y sale un valor. Y según ese valor, podemos decir esa persona es normal, que no tiene diabetes, esa persona es diabético o esa persona es prediabético. Entonces, son 3 categorías y según la categoría tenemos que dar el seguimiento. Entonces, uno de los consejos siempre a todos los que nos están viendo, una persona que no tiene ningún factor de riesgo para desarrollar diabetes, tiene que medir el azúcar en la sangre por lo menos una vez al año. Una cosa muy sencilla y casi no tiene costo. Y si tiene algún factor de riesgo, esa medición tiene que ser una vez cada 6 meses. Vamos a hablar de factores de riesgo. Sí, pero para explicarle cuál es la importancia, la mayoría de las personas con diabetes no tienen síntomas. Es decir, existen algunos síntomas específicos de la diabetes, pero gran parte de la persona descubren la diabetes por otra cosa, porque midieron el azúcar por una razón o por otra. Entonces, puede ver que comienza la diabetes, pero no da síntomas, y se hace el diagnóstico años después. ¿Cuántos años? No sabemos. 1, 2, 3, hasta 10 años después. Entonces, ese tiempo perdido, la persona tiene su diabetes, no está controlada, no está usando medicamento, pero le está haciendo daño. De ahí la importancia de hacer la glicemia, como mencioné, una vez al año o una vez cada 6 meses, según la persona. Tú hablaste de factores de riesgo. Además de que mi padre o mi familia directa sea o haya estado en el grupo de personas que viven con diabetes, ¿qué otros factores hay? Es el primer factor, el genético, que la persona que tiene un familiar directo que tiene diabetes tiene más posibilidad que otra persona que no tiene familia directo con diabetes. El otro factor muy importante está de moda es la obesidad, el aumento de peso. Y hay una regla en medicina que dice todos los obesos son prediabéticos hasta que se demuestra lo contrario, porque es un ciclo vicioso. Por eso, las personas que pierden peso, si son obesos y pierden peso, si tenían el azúcar alta, muchas veces el azúcar vuelve a su nivel normal. Entonces, si cambia de diabético o prediabético a una persona que no tiene la condición. Y por eso la obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes. Otro factor de riesgo que se está viendo en los últimos decenas de años es el estilo de vida. La mayoría de la gente ya estamos trabajando 10, 15, 20 horas y vida sedentaria. Entonces, la falta de ejercicio, los pocos movimientos, eso también es un factor que predispone a la diabetes. Uno de los factores de riesgo es el tipo de comida, la calidad de la comida y la frecuencia y la cantidad. Lo correcto que una persona normal que coma por lo menos 3 veces al día. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces tenemos trabajo muy complicado, no tenemos tiempo, obviamos el desayuno, obviamos el almuerzo y cuando llega a la casa, uno llega a la casa, come las 3 comidas en una sola vez. Y eso hace un daño importante y eso de los factores que predisponen. Aparte de la calidad de la comida, lo que tiene alto contenido de grasa, alto contenido de carbohidrato. Hablaste de la prueba de la glicemia, por lo menos una vez al año o 2 veces al año, dependiendo si es factores de riesgo o no. ¿Cuál es el valor normal y cuándo ustedes catalogan con pacientes diabéticos o prediabéticos? Eso depende si el paciente está haciendo o la persona está haciendo la glicemia en ayuna o no. Si en ayuna el valor normal debe ser por debajo de 100. Tan pronto que esté en 100 o más, ya es un signo de alarma. Si en ayuna está entre 100 a 125,
más de una vez, lo llamamos prediabético. Y si esa cifra es 140, 126 o más, eso lo llamamos diabético, pero tenemos que hacer otra prueba para confirmar. Es decir, no es suficiente con una sola medición. ¿Qué, Es un ayuno. qué pruebas ustedes hacen para? Hay varias. La más importante, la prueba de tolerancia a la glucosa. A la persona en ayuna se le da una carga especial de glucosa, 75 gramos, y se mide el nivel de glicemia en la sangre a las 2 horas. Ese número, una persona totalmente normal no debe superar los 146. Si están por encima de ese número y por debajo de 200, lo llamamos prediabético. Pero si está encima de 200 o más, es a una persona con diabetes. Aparte que hay otra prueba que se llama la hemoglobina glicosilada, o a veces la ven en el laboratorio con la sigla A1C, un tipo de hemoglobina que aumenta con la persona que tienen diabetes y da el promedio de la glicemia en los últimos 3 meses. Porque hemoglobina, sabemos, quizás algunos médicos nos están escuchando, los glóbulos rojos en la sangre viven promedio 90 a 120 días. Entonces esa hemoglobina mide el promedio de azúcar en los últimos 3 meses. Muy bien. Con relación a la utilización cada vez más en el público de los medidores, Monitores los continuos. monitores continuos de la glicemia Eso, que se colocan en el brazo y se busca por 14 días. sí. Háblanos un poquito de eso y oriéntanos Sí, sobre... sí. Los monitores continuos de glucosa, eso de los avances tecnológicos más importantes que favorecen a la persona que tienen diabetes. Son dispositivos y hay mucha marca. Antes había una sola o dos. Ahora hay cientos y por eso cada día el costo más bajo. Es un sensor sencillo, se le adhiere a la parte posterior del brazo, no duele nada su colocación y mide la glicemia en forma continua. Puede ser cada 2 minutos, cada 3 minutos, cada 4, depende de la marca. Entonces, hay alguna marca, usted tiene que tener un lector, tiene que acercarlo para que lo lea, pero lo más moderno ahora, que es una aplicación en el celular, la puede tener en su celular y si el celular está en la habitación, le está midiendo su glicemia y le da un reportaje perfecto de la glicemia 24 horas al día y le dice a su médico en qué momento está subiendo, en qué momento está bajando el azúcar y eso le ayuda al médico a modificar el tipo de tratamiento y los horarios de los medicamentos, porque hay algunos medicamentos se indican una vez al día al mediodía, pero quizás según el estilo de vida de esa persona y su hábito de alimenticio no le conviene al mediodía, le conviene que esté en la tarde o en la noche. Entonces, según la curva que está viendo la glicemia, eso ayuda mucho al especialista. Aparte de eso, da alarma. Cuando sube, usted la programa, se sube de encima de 200, suena su celular y le dice, mira, usted tiene su azúcar más de 200. O usted le pone alarma por debajo de 70. Si va bajando por debajo de las 70, que también le va dando una alarma. Otras ventajas muy importantes para las personas que están en el extremo de edad, que necesitan un cuidado. Un niño que va al colegio, deja a sus padres, o una persona de edad que no sabe hacer glicemia, no sabe manifestar sus síntomas. Entonces, los padres, los tutores, los que cuidan, pueden tener la aplicación también en su celular. Y la señora puede estar en su casa cocinando y su hijo con diabetes está en el colegio. Y ella puede ver su glicemia y le puede dar alarma que mire que la glicemia le va a bajar. Ella puede llamar al colegio, por favor, dale comida a mi hijo porque está bajando el azúcar. O al revés, está subiendo, por favor, dígale que administra tanta cantidad de insulina extra. Y es un control perfecto. Eso para mi punto de vista, y creo que todo lo que trabajamos con diabetes, eso de los avances tecnológicos más importantes que le sirven a la persona con diabetes. Excelente. Y no solamente eso, sino que hay un registro, ¿verdad? Durante esos 14 días que permiten no solamente ver el efecto de los medicamentos, sino también del ejercicio, Así es.
y de qué comidas le suben Eso correcto, o no le suben mucho. eso correcto. eh, y creo que es un elemento que se suma a lo que hoy en día llamamos medicina de precisión Sí, o sí, individualizada. O sea, el individualizar el diagnóstico y el tratamiento de esa persona en base a ese monitoreo continuo, que yo Eh, coincido contigo. es bueno aprovechar esa oportunidad porque quizás alguien que tiene poder de decisión. El otro día el doctor Elvin Morla, es muy conocido endocrinólogo pediátrico, hizo un llamado para que las ARS cubren ese Dispositivo. dispositivo para la persona con diabetes, especialmente lo que lo necesitan de verdad el tipo 1 y la persona de edad. Y nosotros nos sumamos a ese llamado. Es muy importante que eso las ARS lo cubren porque hasta el momento no está en la cobertura y a mediano y largo plazo va a economizar muchos recursos, porque esa persona que va a tener ese control perfecto, casi la complicación va a ser nula. Y con eso la misma ARS, el mismo Estado va a economizar dinero en tratamiento de complicaciones graves. Totalmente de acuerdo. O sea, es un insumo que en vez de ser un gasto es una inversión. Sí, así es. Y el hecho de poder personalizar e identificar en esa persona qué alimentos, qué tipo de vida, qué tipo de medicamento le controla o le descontrola el azúcar, le va a permitir sin duda poder llegar al objetivo, que es tener la cifra de glucosa en los rangos que tú has mencionado. Y la mayoría de ellos entregan un reporte que se puede integrar a la historia clínica y electrónica, al récord de los pacientes. Y eso es muy importante para la supervisión, el seguimiento continuo de esa persona con diabetes. Uno de los aspectos importantes también de este conversatorio es que precisamente el INDEN tiene data de qué ocurre en la República Dominicana. Una data que todavía necesita, ¿no?, ponerlo al día de hoy, Sí. pero el último estudio de prevalencia de cuántos casos teníamos en la República Dominicana, ¿qué dice? Sí, el estudio que se hizo junto con la Universidad de Iberoamericana ya hace varios años arrojó que el 13.45% de la población dominicana tienen diabetes. O sea, confirmado que tienen diabetes. Sí, eso es una encuesta, usted sabe que Sí, sí. la precisión es muy importante. Adicional a eso, hay 9.3% tenían prediabetes. Entonces, ese 9.3%, estamos hablando de casi 1 millón de dominicanos. Esa cantidad, si no le damos el seguimiento adecuado, una parte importante de ellos van a terminar siendo diabéticos. Y esa es la intervención que tenemos que hacer a través de este programa y cualquier programa de orientación a ese segmento de población, en vez de tener prediabetes y riesgo de ser diabético, es volver para atrás, mejorar su hábito alimenticio, su ejercicio, si necesita medicamentos para que vuelva a ser una persona con niveles normales y no sea persona con diabetes. Eso significa que si nosotros sumamos 13 Punto con 40. 9, Estamos estamos 24 con hablando, casi 25. eso está hablando De cada 4 personas que usted de ve en la calle en está República dulce. Dominicana, una persona es muy dulce. Entonces, es importante que tengamos ese mensaje. ¿Quiénes son los que están dulces? Bueno, hay que hacerse la determinación de la glicemia una vez o 2 veces al año, dependiendo si usted tiene o no factores de riesgo. Eso es parte de lo que hemos dicho en el programa. Y el doctor acaba de mencionar también que el paciente prediabético lo podemos revertir, podemos evitar que se pase al grupo diabético o que regrese a la normalidad. Y hablaste, una de las opciones era que el paciente sobrepeso obeso regule su peso, y hablaste también del uso de dieta, Ejercicio, ejercicio actividad y física. medicación como una forma de contribución a eso. Vamos a hacer
otra parada para irnos al a nuestra parte final del programa, tercer segmento, dedicados a la diabetes, y hemos ido hablando desde la institución más importante para el manejo de las personas que viven con diabetes, como queremos que se le llame. Y hemos ido hablando del diagnóstico, de las cifras de prevalencia en la República Dominicana. Y quisiera preguntarte, primero, ¿con qué frecuencia ustedes ven que además de la diabetes, creo que eso salió en la encuesta que ustedes hicieron, los pacientes también tienen otras enfermedades crónicas, como por ejemplo es la presión alta? Es una combinación muy alta, más del 65% Wow. de las personas que tienen diabetes tienen hipertensión. Y lo grande del caso, lo que en aquella encuesta, es que gran parte de los que están hipertensos no están controlados. Están diagnosticados, pero no están controlados. Y esa combinación, hipertensión no controlada y diabetes no controlada, eso por donde lo pensamos, por donde cualquier punto es una complicación. Y las complicaciones cardíacas son las complicaciones más temibles y la causa número 1 de mortalidad de la persona con diabetes. Por eso tenemos que ir trabajando en las dos enfermedades al mismo tiempo. La diabetes en ese caso y enfermedades cardíacas, especialmente la hipertensión. El doctor Ibrahim está poniendo el aviso o el sobreaviso, ¿no? De que además de esa población que tiene o vive con diabetes, tenemos un grupo de personas que tienen la presión alta, la presión arterial alta, y sobre todo que están diagnosticados, pero que no están con control. Y hablaba de un porcentaje alto. Y eso significa que si la diabetes viene acompañada de complicaciones, como tú hablabas, del ojo, los ojos, el corazón, las extremidades, los riñones, eso se intensifica cuando además de eso tú tienes hipertensión no controlada. Así es. Y con relación al, a la cobertura que tiene el paciente hipertenso, diabético, ¿alguna otra enfermedad sobreañadida que saliera en ese estudio? Básicamente esas dos. Sí, esas dos nos llamó mucho la atención porque buscamos algunos hábitos alimenticios. Resultó que casi el 15% de la persona con diabetes, no, los dominicanos usan bebida gaseosa. Eso es muy dañino. También el 15% fuman, el 20% usan alcohol o toman alcohol en forma regular. Lo que nos encontramos con un dato demasiado curioso, que la persona con diabetes toman más alcohol que la persona que no tienen diabetes. No fresco. Y cuando nosotros venimos con ese resultado, lo estamos discutiendo, nos dijeron que hay un mito en República Dominicana, que el alcohol quema el azúcar. Y ahí que nosotros comenzamos a hacer campañas de educación en el hospital, sí, a cambiar ese mito. El alcohol es azúcar, se convierte en el cuerpo en azúcar y daña un órgano muy importante que produce la hormona necesaria para metabolizar el azúcar, es el páncreas, es decir, hace doble daño. Por tanto, el alcohol quema el azúcar es un mito muy incorrecto y tenemos que eliminarlo. Entonces, esos son de los datos que nos salieron. Sí. Dentro de las complicaciones más frecuentes que ustedes ven allá en el hospital,
¿Cuáles son las más comunes? Las más comunes son las cardíacas, eso no, pero la retinopatía diabética, la nefropatía diabética que puede terminar algunas veces con diálisis o una sustitución renal, y la parte de los pies diabéticos, las enfermedades, que puede comenzar con un simple callo, una simple úlcera, que puede terminar al final con una amputación, lamentablemente. Vamos a comenzar de arriba para abajo. ¿Qué consecuencias puede tener el azúcar? Cuando tú hablas de retinopatía diabética, ¿a qué puede llevar una Ceguera. azúcar alta no controlada en un Esa es la paciente? causa más común de ceguera en personas con diabetes. Y la segunda causa de ceguera en general, porque la primera es la glaucoma. Entonces, una diabetes no controlada, no cuidada, puede terminar con una ceguera. Y hay muchas personas con diabetes, lamentablemente, han perdido su visión por tener una diabetes no controlada. O sea que una forma de prevenir la ceguera Claro, claro, es por control de supuesto, la glicemia. por supuesto, al igual que la insuficiencia renal. Hay algunas personas que vienen, no saben que es diabético y la primera manifestación es la insuficiencia renal con fines de diálisis. Y es un caso muy tardío, significa que esa persona ha tenido su diabetes hace varios años y nunca se ha hecho el diagnóstico. Y la última, las amputaciones en pie diabético como consecuencia de la misma diabetes. Por eso tenemos que insistir en la educación, insistir en la prevención. No tenemos que esperar que haya problemas de retinopatía, ni daño renal, ni daño en los pies para comenzar a cuidarnos. Tenemos que comenzar mucho antes. Y el doctor mencionaba una estadística que a nivel mundial, y nosotros no escapamos de ella, es que la causa principal de muerte del dominicano son las enfermedades cardiovasculares. Así es. Enfermedades cardiovasculares que están dominadas por el asunto de las enfermedades coronarias, o sea, las arterias que se tapan en el corazón y que producen muerte súbita, infarto, y los derrames cerebrales, los accidentes Sí, cerebrovasculares. Y si además de eso nosotros sumamos hipertensión no controlada y diabetes, azúcar no controlada, pues entonces esa, estamos eso potencializando una esos efectos. combinación letal. Y si además sumamos lo que hablaste de los Sí, hábitos tóxicos sí. y los mitos que tienen algunas poblaciones en el país, pues sin duda que es determinante. Y por eso este tipo de programas necesitan que la población se entere por personas no que tienen un reconocimiento no solamente nacional, sino también internacional, como el doctor Ibrahim. Eh, Háblanos un poquito de la parte que ustedes tienen en el INDEN, dedicada única y exclusivamente al pie diabético, y qué bueno que ya hay otro programa de formación de pie diabético en la República Dominicana para entrenar a los cirujanos generales al cuidado desde el punto de vista quirúrgico de una patología tan devastante como es el pie diabético. Háblanos sobre qué ustedes tienen en el INDEN y cuál es el proceso a través Sí. del cual estos pacientes comienzan con la lesión en el pie que va progresando y que es una causa frecuente de amputación. Sí, así es, en el hospital existe la unidad de pie diabético, un edificio complejo para pie diabético, el único, no, el primero en el país. Aparte de eso, fundamos la subespecialidad en pie diabético en el 2011 para cirujano general, para ir capacitando a los cirujanos en el manejo de pie diabético. Y hoy en día ya hay 3 escuelas, hay otra en Santo Domingo, en el Mocoso Puello, y este año creo que abrió una en Santiago. Y eso nos alegra mucho porque falta muchos cirujanos que se dedican al tratamiento de pie diabético y con el único objetivo es evitar las amputaciones. Como hay especialidad de diabetes, el hospital tiene ya casi 30 y tantos de años
graduando especialista en diabetes. Ahora se suman los cirujanos dedicados al pie diabético y esa combinación de esas dos especialidades son factores muy importantes para cuidar a las personas que tienen la patología de pie diabético. ¿Qué características reciben ustedes con mayor frecuencia en la unidad de pie diabético? ¿Qué es lo que más les llega? Que llega de todo. Eso es una cosa O quizás sea mejor, antes de que entremos en ese menú de que llega de todo, ¿qué cosas el paciente que vive con diabetes no debe hacer para caer en la unidad de pie diabético? que existe una alteración que sufren los diabetes, la llamamos la neuropatía diabética. La neuropatía es la sensación en los pies. Hay dos tipos de neuropatía. Una que es dolorosa, que el paciente siente mucho dolor, quemazón en los pies, aunque es muy molestosa para el paciente, pero es muy útil para nosotros como médicos, porque todo lo que tiene dolor tiene que ir a donde su médico. Entonces, si comienza el dolor y va a donde su médico, ya comenzó el tratamiento. Lo que nos preocupa la otra parte de la neuropatía, donde la persona con diabetes pierde la sensibilidad del pie. Y eso más del 70 al 80% de lo que tiene neuropatía. Es decir, pueden andar descalzo, pisar una aguja, pisar un clavo, se corta el pie y no sienten nada. Se dan cuenta días después por el mal olor de la infección. Pueden usar un zapato, un calzado muy apretado, quizás con una piedra adentro, y no se dan cuenta de lo que está pasando. Pueden tener el pie en una posición muy incómoda y no se dan cuenta. Y esto es lo que llamamos la neuropatía negativa. Entonces, eso es lo grave. Y eso es lo que tenemos que educar a la persona. Por ejemplo, usted cuando se va a bañar, especialmente ya estamos en Navidad y la temperatura es agradable, alguna vez usan agua tibia para bañarse, pero los que no tienen diabetes pueden sentir la temperatura del agua. La persona con diabetes pierden esa habilidad y piensan que están bañando, están teniendo los pies, lavando los pies con agua tibia y puede ser agua hirviendo y están quemándose. Y no se dan cuenta de eso hasta que días después que desarrollan las complicaciones de esa quemadura. Pueden a cada rato, creo que tenemos una paciente internada en el hospital hoy. Ustedes saben que los motores hoy es un medio de transporte común. Entonces se sientan atrás en el motor, ponen su pie encima del muffler, no sienten nada y se quema, o ponen los pies en el piso, arrastran y no sienten nada. Y se dan cuenta varios días después con la gravedad de la infección. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a la persona con diabetes, cuidar su pie. ¿Cómo se cuida? Viéndolo todos los días, revisándolo todos los días. Y cualquier manifestación que usted ve hoy que no la tenía ayer, tiene que ir a donde su médico de inmediato. Entonces, me parece estar haciendo un resumen de esa parte, diciéndole a los pacientes que viven con diabetes, a las personas que viven con diabetes, que no se puede andar descalzo. Imposible. Yo recuerdo un paciente que yo te referí, que diabético, ya con un número de años con la enfermedad, y que se le ocurrió salir al jardín con media, pero sin zapatos. Y efectivamente, a los 4 días, 5 días, comenzó a darse cuenta que había un problema de un mal olor, y al final de cuentas lo que pasó fue que andando descalzo, aún con la media, un fragmento de astilla de Sí. madera entró en su pie y originó la infección, que afortunadamente por llegar a la institución donde tú estás y con un equipo de cirujanos entrenados, con el uso del jarabe de bisturí, Sí. siempre efectivo, el manejo de antibióticos con rigurosidad, o sea, identificando qué microorganismos están ahí, pues se resolvió el problema sin amputación, que muchas veces comienza con un dedo, Sí, así es. después pasa el pie, después la pierna, después se va a la otra extremidad. Sí. ¿Con qué frecuencia
ustedes, ¿cuál es la tasa de amputación que ustedes manejan? Eh, Aunque el número es bajito, pero sigue siendo alta, porque una amputación al año es un daño. Nosotros tenemos de toda la cirugía que hacemos, la amputación en mayor no pasa en el 5% de toda la cirugía que estamos haciendo. Y lamentablemente son casos que llegan tarde. Sí, Muchas veces se vienen de su casa, cuando los familiares miran a la persona, ya viene el pie o la pierna de ese color negro, necrótico, no hay nada que hacer. Entonces la amputación en ese caso es para salvar la vida. sí, Esa es la única condición. No tienen una obstrucción arterial, no tienen nada de irrigación, pero ya una fase de necrosis, una fase tardía, no vale la pena hacer una revascularización porque lo pueden matar. Y esos son los casos de amputación. Y son pocos lo que son complicaciones infecciosas, esa gangrena gaseosa que no hay nada que hacer sino eliminar la pierna para salvar la vida. Aunque son pocos, pero en la amputación para una persona, amputarle una pierna a esa persona es una cosa muy importante y muy dañina. Por sí. eso tenemos que seguir educando para prevenir las amputaciones. Bueno, nos quedan apenas 3 minutos. Desde el punto de vista institucional, a nivel del país, a nivel regional, a nivel mundial, ¿cómo se organiza las instituciones que manejan la diabetes, de las cuales tú fuiste parte de Sí, la Federación sí, hay una Internacional? federación, la Federación Internacional de Diabetes, una federación de asociaciones, están en casi 200 países del mundo. Nuestro hospital es el representante de esa federación. Se trabajan en conjunto con las personas con diabetes, con las políticas de diabetes, con orientación, con programa, tienen programa para los niños, programa para las embarazadas, programa para los obesos. Y así cuando yo estuve en la directiva en el 2017, se fundó escuela de diabetes dirigida a personas normales, a enfermeras y a médicos generales. Son cursos en línea, lo ofrece la federación para recapacitar lo que cuidan diabetes, capacitar el personal de salud que no es médico y luego capacitar los médicos que no son especialistas en diabetes, porque eso ayuda mucho a prevenir todas las complicaciones. Y nosotros en el país, aquí, el hospital capacita a todos los médicos de atención primaria, que los pasantes tenemos acuerdo con el Servicio Nacional de Salud Excelente. de capacitarle todos los médicos que van a iniciar su pasantía, Ujú. porque muchas veces en la universidad no le dan el peso correcto de la diabetes. Entonces nosotros hacemos un curso, lo capacitamos porque esa persona van a los campos, a las áreas rurales y van a ser los primeros médicos que van a La ver la primera persona. línea de defensa. Y por Sí, tanto, mientras más que se capacita, mejores los resultados. muy bien. Finalmente, Ibrahim, ¿dónde te localiza, además del INDEN, tu práctica? Yo nunca promociono mi práctica privada. Yo estoy en el Instituto Nacional de la Diabetes en Los Ríos para servirle a cualquier persona que necesita ayuda. Excelente. Bueno, pues hemos tenido un programa bastante amplio donde ustedes han podido ver desde la historia de la fundación del Instituto Nacional de la Diabetes, Endocrinología y Nutrición, el INDEN, eh, y hemos revisado todos los aspectos que tienen que ver con el diagnóstico, el manejo, la prevención y la atención de, sobre todo, las complicaciones graves, como es, por ejemplo, el pie diabético. Esperamos que ustedes haya sido un programa de mucha utilidad eh, y que el mensaje principal sea vamos a evitar, vamos a prevenir. La diabetes se puede manejar, se puede llegar a la longevidad si usted controla su azúcar y eso también puede hacer no solamente que llegue a la senectud, sino también que lo haga con calidad y con calidez. Nos despedimos hasta la próxima semana.
Este programa llega a ustedes gracias a